Buenas tardes, compañeros. Damos inicio a la resolución de guía grupal abordando el ejercicio número 1, en el cual se nos pide que utilizando el EBK calculemos el voltaje en la resistencia 3. Los valores que vamos a estar utilizando para realizar este ejercicio serían los de la tabla par, que son los que vamos a estar abordando durante este video. Es importante recordar que cuando hablamos de ley de voltaje de Kirchhoff, la sumatoria de todos los voltajes en esa trayectoria cerrada va a ser cero. Por tanto, es importante que nosotros realicemos un análisis de la malla, veamos las fuentes de voltaje e identifiquemos como tercer paso las mallas internas que vamos nosotros a estar analizando correspondientemente para encontrar las ecuaciones que nos permitirán determinar las corrientes en cada uno de los valores. Posteriormente debemos de tener en cuenta colocar las polaridades en cada una de las resistencias para que se nos haga mucho más fácil, pues el criterio, la aplicación del criterio que nos dice que vamos a tomar el signo con el que sale la corriente del elemento, que va a ser en este caso en su mayor parte los signos negativos. Colocamos el sentido de nuestras corrientes e identificamos dentro del circuito que ustedes pueden ver en la figura. Tenemos tres corrientes, I1, I2 e I3. Posteriormente hacemos el análisis de la LBK de la malla 1, en la cual nosotros podemos ver una fuente de voltaje y tres resistencias. Como les decía anteriormente, si nosotros hacemos ese ejercicio colocando las polaridades, se nos va a hacer mucho más fácil poder identificar el signo con que sale la corriente de cada uno de los elementos. En el caso de la fuente de voltaje podemos observar en la imagen que sale con un signo positivo. Así que eso queda para el planteamiento de nuestra primera ecuación con un signo positivo. En la resistencia de 25 ohmios podríamos nosotros ver que también sale en un signo negativo, y esta la multiplicamos por la corriente 1, que es la malla que estamos nosotros abordando. En la resistencia de 30 ohmios podemos determinar que hay una interacción tanto de la corriente I1 como de la corriente I2. Por lo tanto, debemos hacer la diferencia entre la I1 menos la I2, considerando los signos apropiados que ya hemos visto en clases. Y la resistencia 30, también podemos observar que la resistencia de 30 ohmios tiene también esa misma interacción, solo que con la malla 3, con la corriente 3. Entonces, de igual manera, como hicimos en el caso anterior, tenemos que hacer ese establecimiento de esa diferencia entre la resistencia 1 y la resistencia 3, y todo eso va a ser igualando a 0, tal como les decía al principio de lo que es el video. Posteriormente, todos sabemos que debemos aplicar métodos matemáticos para poder obtener la ecuación 1 de este LBK en la malla 1, el cual nos quedaría como 85 por la corriente 1 menos 30 por la corriente 2 menos 30 por I3 igual a 15 volts. Cuando analizamos la malla número 2, podemos identificar que de igual manera existen tres resistencias. Empezamos en la resistencia 60 ohmios, en la cual solo tiene una interacción con la corriente I2. Posteriormente, vamos en el camino del sentido que hemos determinado para la corriente I2 en la malla 2, y podemos ver que la resistencia de 50 ohmios sale en negativo y tiene una interacción tanto de la corriente 2 como de la corriente 3, por lo cual se hace la resta entre esos valores, I2 menos I3. La resistencia de 30 ohmios de la misma manera sale en negativo, teniendo también
una interacción de dos corrientes en ese punto específico, por lo cual abordamos que I2 sería, tendríamos que restarle a la corriente 1 para poder determinar la corriente que pasa por ese elemento. Eso lo igualamos a 0 y efectuamos de nuevo las operaciones matemáticas apropiadas para obtener nuestra ecuación 2, que quedaría como 31 menos 142 más 53 igual a 0. Abordando la malla número 3, siempre por LBK, podemos identificar que de igual manera se encuentran tres resistencias dentro de esa malla identificada y podemos seguirla analizando de la siguiente manera. La resistencia de 30 ohmios podemos ver que solo interactúa con la corriente 3, por tanto la dejamos como 33. En el caso de la corriente que transita por la resistencia de 50 ohmios, podemos identificar que siempre interactúan dos corrientes, por lo tanto debemos hacer la resta correspondiente de la corriente 3 menos la corriente 2, respetando los signos que ya hemos visto en clases. También podemos identificar que en la resistencia de 30 ohmios tenemos el mismo caso. Entre la resistencia pasan dos, o sea, hay dos interacciones de corrientes, tanto en la malla I3 como en la malla I2, por lo tanto debemos considerarlo, y la operación quedaría como 30 por I3 menos I1, y esto toda la ecuación igualada a 0. Hacemos las operaciones matemáticas respectivas para determinar la ecuación ya simplificada, que nos quedaría como de 30 por la corriente de I1 más 50 por la corriente 2 menos 110 por la corriente 3. Todos sabemos que ya una vez identificadas las ecuaciones del análisis de LBK por cada una de las mallas, pues tenemos diferentes formas de poder identificar lo que son los valores de nuestras corrientes, ya sea por simultáneo o por otros métodos que ustedes consideren más fáciles. En nuestro caso lo hicimos bien por método de sistema de ecuaciones lineales, sacando la parte de determinantes, utilizando las reglas de Sarrus y Cramer. Entonces podemos nosotros determinar lo que son tanto I1, I2 y 3. Todas las operaciones matemáticas que ustedes pueden observar acá nos proporcionaron los valores necesarios para poder determinar cada una en tanto la parte de ampere como de miliampere que nosotros determinamos en las corrientes I1, en la cual nos quedó de 0.2476 ampere, en la corriente I2 de 0.0921 ampere y en la corriente 3 que nos quedó de 0.109 ampere. Nosotros hicimos la parte de las simulaciones para definir también en Proteus, para definir los voltajes en la resistencia 3 y la corriente que transita sobre la resistencia 3. Pueden identificar que en la resistencia 3 es positivo en 0.86 volts el voltaje, la tensión que se encuentra en esa resistencia, y también la corriente, que sería de 0.01 amperes. Hicimos nosotros lo que son con todos los datos que estuvimos abordando en la parte de los determinantes, y realizamos las operaciones matemáticas siempre por ley de Ohm para definir, ¿verdad?, que sí es verdad la fuente de voltaje de la resistencia 3 sería 0.86. Nosotros podemos ver acá en el ejercicio que de acuerdo a cómo nosotros colocamos las polaridades nos ha salido negativo. Sin embargo, todos sabemos que esto es por el sentido que nosotros le demos a las mallas. Pero sí llegamos a la parte de las respuestas, ¿verdad?, de 0.86 voltios y de la corriente de 0.01. Entonces, eso fue el ejercicio 1 de circuitos
eléctricos y esperamos que se haya logrado comprender en este video la resolución de nuestro circuito. Gracias.